En primer lugar, veremos las llaves fijas. Hay de muchas formas y estas son en concreto llaves combinadas de una boca abierta y de una boca en estrella. Estas llaves sirven para el mismo tamaño por cada uno de sus extremos y existen llaves de estrella de 6 y de 12 puntas. La de 12 puntas permite hacer giros más pequeños y la de 6 Las llaves de doble boca abierta son probablemente el tipo más común. Cada uno de sus dos extremos tiene un tamaño consecutivo. Todas estas herramientas las podemos encontrar en diferentes tamaños y longitudes, así como diferentes acabados que protegen contra la corrosión, como el cromado o el pavonado. Existen también llaves articuladas, como esta con una boca abierta y en el otro extremo una llave de vaso articulada. Estas llaves proporcionan mayor rapidez y un mayor apriete. También existen llaves combinadas con extremos de mecanismos de carraca o de trinquete. Estos mecanismos permiten apretar o aflojar tuercas con una rapidez muy grande. Para invertir el sentido del bloqueo basta con apretar un segundo. Las llaves de carraca dobles tienen un tamaño consecutivo en cada uno de sus extremos. Las más sencillas deberemos voltearlas para cambiar el sentido de bloqueo, mientras que otras cuentan con un selector. También encontramos multitud de llaves de estrella dobles. Como todas las llaves dobles, tienen un tamaño consecutivo en cada uno de sus extremos y en este caso las podemos encontrar con multitud de ángulos, acodados, longitudes, etc. Esta en concreto tiene sus extremos acodados. Los fabricantes ofrecen multitud de longitudes y diferentes ángulos de todas. Estas son las llaves inglesas. Se trata de unas llaves muy versátiles ya que su boca se puede abrir y cerrar para ajustarse a diferentes tamaños. Esta es una llave abocinada. Se usa para evitar deformar tuercas de metales blandos, como aluminio, bronce o latón, ya que reparte la fuerza entre más caras. Las llaves de obstrucción simplemente permiten llegar a sitios más inaccesibles que el resto. La llave de pasador permite apretar cilindros de cara lisa con una sola hendidura. Estas son llaves de golpeo, las podemos encontrar con diferentes bocas y de muchos tamaños. Su característica es que son muy resistentes y permiten conseguir un apriete muy fuerte mediante golpeo con un martillo en su extremo. Estas son llaves de servicio, no están pensadas para aplicar mucha fuerza, sino más bien para sujetar uno de los dos extremos de una contratuerca. Las llaves de carraca antes mencionadas las podemos encontrar también en diferentes variantes dobles, como serían estas acodadas o las de extremos articulados, que ofrecen mayor agilidad y versatilidad, al poderse utilizar en diversas posiciones. También existen llaves combinadas con un extremo de boca fija y el otro extremo de carraca y articulado. Esta es una llave de cadena. Permite amarrar por presión cualquier tubo cilíndrico y apretarlo o aflojarlo. Como vemos, la cadena se puede ajustar a multitud de diámetros diferentes. Una solución más barata que tener una llave de carraca para cada medida es tener estas llaves para lo que se conoce como dados o vasos para cada medida. Estas llaves tienen un mecanismo de trinquete como el que hemos visto anteriormente, solo que termina en un enganche para las diferentes llaves en vez de en una llave en sí. Como las que hemos visto antes, cuenta con un selector para cambiar el sentido del bloqueo y las podemos encontrar en distintos tamaños, que a su vez acoplan con dados o vasos de sus tamaños correspondientes. Existen también accesorios alargadores y adaptadores para estas llaves, que permiten usar vasos de distinto tamaño. Existen también gran variedad de martillos, en concreto la parte trasera de la cabeza de este permite retirar clavos. Estos dos son martillos de nylon, que permiten golpear superficies sin marcarlas. El martillo de punta redonda tiene una cara plana y una cara semiesférica. Estas formas sirven para aplanar o redondear superficies metálicas blandas. El granete es un punzón metálico que se utiliza para marcar puntos sobre superficies metálicas, ya sea para tomar referencias o para taladrar posteriormente la chapa en ese punto exacto. La escuadra nos permite controlar la perpendicularidad de nuestras piezas en el taller. Podemos encontrar también multitud de destornilladores de diferentes formas y medidas, así como de distintas longitudes para las distintas aplicaciones. Existen también, por ejemplo, destornilladores con punta de vaso hexagonal, como estos que podemos ver aquí. Los buscapolos presentan la forma de un destornillador convencional y pueden ser utilizados como tal,
pero su principal objetivo no es ejercer fuerza sobre un tornillo, sino testear la diferencia de potencial de un conductor con respecto a la toma de tierra. Tocando con nuestro dedo en el extremo del buscapolos, cerramos el circuito y una lámpara nos indica si hay o no corriente. Las llaves Allen las podemos encontrar en su forma más sencilla y barata, que es una simple L metálica, o estas en forma de T con un mango especial que permite cogerlo de dos formas diferentes, aplicar mayor fuerza de apriete, que además cuentan con una punta de bola. La punta de bola permite salvar obstáculos y usar la herramienta con una inclinación de 25 o 30 grados. Podemos encontrar también limas y escofinas de diferentes formas y tamaños, extractores mecánicos que consisten en unas garras que suelen ser reversibles para poder actuar desde interiores o exteriores y un tornillo que ejerce fuerza centralmente. Esta herramienta permite sacar objetos encajados a presión. Las llaves de gancho o de uña, ya sean fijas o articuladas, consisten en un mango de acero con un arco móvil de acero en la punta, el cual tiene una pequeña uña para enganchar en una ranura o fijarse en una tuerca redonda, bastante utilizada en fontanería y automoción. Los alicates. Existen multitud de alicates y tenazas con formas y usos diferentes. Los alicates ajustables son un alicate de sujeción cuyo pivote, punto o fulcro se puede mover para aumentar el rango de tamaño de sus mandíbulas. Los alicates extensibles o de pico de loro son un tipo muy similar al anterior. Tienen unas fuertes bocas de apriete, generalmente a 45 o 60 grados respecto a las asas. El deslizamiento de la mandíbula inferior permite al alicate ajustarse a una variedad de tamaños. Las pinzas o alicates de presión son unos alicates que pueden ser inmovilizados en una cierta posición. Un lado del mango está provisto de un perno que sirve para fijar la separación entre sus mordazas, y al otro lado tenemos una palanca que sirve para hacer presión sobre ambas empuñaduras y desenganchar los alicates. Los alicates de punta o alicates cigüeña son útiles para llegar a cavidades inalcanzables para los dedos o sujetar, doblar y cortar con precisión. Los alicates universales o alicates de electricista en realidad reúnen varias funciones en una sola herramienta. Unos alicates planos, unas mordazas y unos alicates de corte para alambre. Los alicates para circlips o aros de retención son toda una clase en sí misma con diferentes tamaños y formas. Son necesarios para extraer e instalar los anillos de retención o circlips. Las herramientas antichispa son una alternativa para trabajar en ambientes con riesgos explosivos o inflamables. Podemos encontrar prácticamente todas las herramientas en su versión antichispa. Estas herramientas están fabricadas en aleaciones de bronce y aluminio que evitan la generación de chispas por fricción que podrían ser peligrosas en entornos con vapores, gases o polvos inflamables. Aquí podemos ver una comparativa de materiales comunes y materiales antichispa en una amoladora. Como podemos ver, el material antichispa no genera chispas. Podemos encontrar también casi cualquier herramienta en su versión aislada para aplicaciones con riesgo eléctrico o de alta tensión. Los aislantes consisten en la aplicación de goma o otros materiales aislantes en las partes de la herramienta que están en contacto con las manos del trabajador.